barcos fantasma, tiburones gigantes, el Kraken, el Triángulo de las Bermudas, submarinos desaparecidos o sonidos marinos inexplicables son algunos de los muchos misterios del mar y los océanos. Hoy os voy a hablar de uno de esos misterios que tiene como protagonista al mar, a un pesquero gallego y a toda su tripulación. El caso del Montrove, que desapareció de forma extraña e inexplicable en el verano del año 1984. Han pasado 39 años desde entonces y a día de hoy nadie, absolutamente nadie, ningún investigador ni especialista en el tema ni viejo marino, ha encontrado una explicación racional a este suceso, ya que todo naufragio siempre deja algún tipo de rastro de la tragedia en el mar. Soy Kela Carrasco y estás escuchando En Tierra de Mouras. El 19 de julio del año 1984, el barco pesquero congelador de arrastre, el Montrove, con una tripulación compuesta por 16 hombres a bordo, entre ellos un patrón, 9 marineros, 2 oficiales de máquinas, 2 engrasadores, un cocinero y un contramaestre, la gran mayoría naturales de la comarca de O Morrazo, en la provincia de Pontevedra, desapareció cuando se disponía a faenar en las aguas del Banco Canario Sahariano en la costa noroccidental de África. El barco y su tripulación se dirigía allí para realizar su segunda marea. En pesca, los movimientos de las mareas afectan a los peces de diferentes zonas al mover la comida de la que se alimentan. Por eso se sabe que el mejor momento para pescar es precisamente cuando los peces están alimentándose. Como os dije, desde entonces y 20 días después de zarpar del puerto de la Cruz en Las Palmas de Gran Canaria y después de haber sido revisado y puesto a punto, el Montrove desapareció. Desapareció el barco entero, incluida toda su tripulación a bordo. Así de repente se lo tragó el mar o se esfumó sin dejar ni un solo rastro de su existencia. No se registraron llamadas de socorro de auxilio, no se realizó ninguna llamada por radio, no hubo comunicaciones, no se encontraron restos de gasoil ni de aceite, ni un chaleco salvavidas a flote. Absolutamente nada, convirtiéndose este caso en una de las desapariciones más misteriosas y sorprendentes de la historia de la flota pesquera española. Y no estamos hablando de un barco pequeño, estamos hablando de un barco grande, de unas dimensiones considerables. No la típica embarcación pequeñita de pesca, sino que se trataba de un buque de 243 toneladas brutas y 37,16 metros de eslora. Para él o la que no sepa, un barco pasa a ser buque por la normativa internacional cuando pasa de los 24 metros. Hacía buen tiempo, el mar estaba en calma y el Montrove iba cargado de combustible y víveres para poder sobrevivir durante un mes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues en principio se barajaron varias hipótesis, como por ejemplo que hubiesen sido secuestrados por el Frente Polisario, que era, no sé si sigue existiendo a día de hoy, el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui que luchaba para acabar con la ocupación ilegal de Marruecos en Sáhara Occidental y que por aquel entonces se dedicaban al terrorismo marítimo, dinamitando barcos y ametrallando a las tripulaciones españolas y no españolas, incluido un patrullero de nuestra armada.
Pero esto finalmente se descartó porque al parecer llevaban 4 años sin abordar ni secuestrar ningún barco, algo que no cuadra mucho o no cuadra para nada, ya que un año después de la desaparición del Montrove atacaron al patrullero Togomago, que precisamente iba en misión de auxilio de otro pesquero, un pesquero canario, un ataque que sesgó la vida del joven ferrolano de 18 años, cabo segundo especialista José Manuel Castro Rodríguez, hijo de militar del sargento torpedista José Castro Piñeiro. Por cierto que leí que los padres de este chico conocieron la terrible noticia de su muerte a través de la televisión, viendo el telediario, algo que me parece terrible, la verdad, y tengo que decir como ferrolana y en honor a este ferrolano que en el año 2014 se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo. Cierto que a raíz de este suceso, de este ataque al patrullero Togomago, el gobierno español de aquella rompió relaciones con el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática y también expulsó a su representación permanente. También se dijo que la embarcación podría estar implicada en operaciones ilegales como de contrabando o tráfico de drogas y que por eso llevase su sistema de radiocomunicación desconectado y se perdiera el rastro. Y el informe oficial apuntó a que el Montrove fue engullido por el mar al ser arrollado por un buque mercante. Esto ya me parece un poco de guasa, porque que un mercante no se percate de que se ha llevado por delante a otra embarcación y nadie se dé cuenta, me parece raro, no. Lo siguiente, como ya os comenté en algún programa, yo he sido militar, marinera escribiente de la Armada Española entre el año 2000 a 2003, estuve embarcada en un antiguo dragaminas de la ya desaparecida Segunda Escuadrilla de Medidas contra Minas en Cartagena. He navegado tanto por el día como por la noche durante días y semanas. Hemos fondeado, incluso recuerdo alguna vez que se nos cruzaban embarcaciones ligeras, más pequeñas, que ojo, nosotros éramos un barco relativamente pequeño para ser de la Armada, y obvio que las veíamos desde el puente y se les daba aviso. A ver, no sé, se podría dar el caso de que hubieran sido embestidos por un mercante, por supuesto. Un mercante ruso arrolló a un pesquero en aguas del puerto de Barcelona, en el que fallecieron 2 personas y hubo un superviviente. Por ejemplo, en el año 2004, otro mercante que se dio a la fuga embistió a un pesquero gallego coruñés, el río Sentiño, que se fue a pique, pero por suerte toda la tripulación se pudo salvar, ya que, pudieron reaccionar a tiempo. Por eso me parece un poco extraño. Lo embista un mercante y es que no quede absolutamente nada. O sea, el mercante embiste el barco y lo desintegra en mini partículas. No tiene mucho sentido. Respecto a lo de la no comunicación por radio, el jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil afirmó para una entrevista que concedió al programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio que el patrón del barco solía pasar hasta 15 o 20 días sin dar comunicación, ya que por aquella época era normal hacer silencio de radio para así tener el banco de pesca para ellos. El caso es que el 25 de agosto del año 1985, el diario El País publicó una noticia con este titular y os voy a leer textualmente. El gobierno sospecha que el Montrove ha sido transformado y navega bajo otro pabellón. En tierra de Mouras. Y es que las autoridades de la época sospechaban de que el pesquero gallego podía haber sido transformado, cambiar su estructura de casco y navegar bajo pabellón extranjero para, poder dedicarse a todo tipo de actividades ilegales. Esto no se entiende mucho porque estos hombres tenían familias y aunque se dedicasen a realizar operaciones no lícitas, digo yo que no se irían así sin más, sin decirles absolutamente nada a sus familiares.
También se pensó que en esa zona marítima pudiera existir una réplica del famoso Triángulo de las Bermudas, como otro triángulo que todo lo engulle, ya que se dieron bastantes casos de naufragios en esa misma zona. Ahora os voy a leer un fragmento de un artículo del periódico La Opinión da Coruña, escrito por Álvaro Otero, titulado El misterio del Montrove. El último contacto visual confirmado fue con otro pesquero, el Mar Rojo, ese mismo día y al sur de Gando, la pequeña península de la isla de Gran Canaria donde se ubica el aeropuerto homónimo. El Mar Rojo, que navegaba a mayor velocidad, lo dejó atrás por la aleta de babor. Desde entonces nadie más vio al Montrove ni supo de él. La pieza de repuesto que llevaba para él por la mar no llegó a entregarse. La radiobaliza con la que iba equipado no se disparó y el nerviosismo comenzó a cundir entre las familias cuando, el 10 de agosto, a raíz del hundimiento en la misma zona del sardinero onubense Islamar III, los intentos de contactar con el barco, que llevaba 20 días sin dar señales de vida, resultaron infructuosos. Por aquel entonces, durante meses, alrededor de 300 barcos y aviones de la Fuerza Aérea buscaron y rastrearon incansablemente la zona sin obtener ningún resultado positivo. El que era en aquellos años presidente del gobierno, Felipe González, también ordenó que se hiciera una investigación más detallada sobre el posible secuestro del Frente Polisario o que se indagase por si estuvieran dedicándose a esas actividades ilegales. Os voy a leer otro fragmentito de este artículo muy interesante que dice: agentes del CSIC se desplazaron a varios países africanos e incluso un año después, según algunas fuentes periodísticas, veraneaban en Bueu, la localidad de donde era la mayoría de la tripulación, a la búsqueda de pistas que nunca hallaron. Este artículo también recoge que entre los rumores locos y sin fundamento que circulaban por entonces, uno de ellos en el programa Onda Pesquera fue que se dijo que el Montrove, y leo textualmente, había estado cargando armas en unas grutas próximas al puerto argelino de Benissa y algunas viudas, en una muestra de desesperación que hizo las delicias del periodismo mágico madrileño, se refiere al periodismo del misterio, se aferraron a las visiones de las meigas, brujas, que situaban al barco en una isla grande con negros. A día de hoy, los familiares de estos hombres desaparecidos ya hace mucho tiempo que dejaron de hacer declaraciones, cansados de tanto dolor y tanto sufrimiento que produjeron aquellos tantos dimes y diretes y sobre todo el no saber absolutamente nada de tu ser querido. Yo creo que las últimas declaraciones las pudimos ver en Cuarto Milenio, en ese reportaje que realizó para el programa Francisco Pérez Caballero, que también recoge en su libro Inexplicable, recoge esta historia y estos testimonios. Hay familiares que creen que pues sus familiares desaparecidos siguen con vida, siguen vivos. Esto es lógico pensarlo al no haber aparecido los cuerpos, no hay duelo, no se confirma esa noticia de muerte, por lo tanto pienso que el ser humano tiende a creer que esa persona desaparecida sigue con vida. Estén vivos o muertos, lo que está claro es que su desaparición y la desaparición del Montrove es un misterio total que deja pensando en qué fue lo que pudo suceder aquel 19 de julio del año 1984. Como pensar tiene peligro, inevitablemente se me vino a la cabeza el barquito de la escena final de la película de Ron Howard, Cocoon, del año 1985 además, película basada en una novela.
La secuela del 88 nunca la vi, por cierto, no sé si merece la pena. Si la habéis visto alguno de vosotros o vosotras, podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios del podcast por si me pica el gusanillo. El tema es que en Cocoon, la primera, y atención porque os la voy a spoilear un poco, en la escena final, las personas a bordo de ese barco, no os voy a decir quiénes son y por qué sucede lo que sucede para no fastidiarla mucho, por si os apetece verla. Bueno, pues ese barco con esas personas son abducidos por un enorme platillo volante que les lanza como un rayo y desaparecen, dando a entender que se van con los aliens a su planeta. Soy consciente de que es una teoría súper descabellada pensar que al Montrove y a toda su tripulación se las llevase un enorme platillo volador, pero ¿y si sí? Así que nada, pensé, ¿a quién le puedo comentar yo esta historia y esta teoría loca sin que me mande a freír puñetas? Piensa, Kela. Barco desaparecido con base en Canarias, Norte de África, Canarias, ovnis. Serats García, de Enigmas al Descubierto. Le escribí un privado, les puse este tema y tengo más cositas que contaros, gracias a él, he de decir, que os van a dejar pensando en esto de las abducciones de barcos. Me comentó por encima el tema de abducciones de aviones. Precisamente sobre este tema os recomiendo que escuchéis uno de sus programas de su podcast Enigmas al Descubierto, Tertulias sin edición, volumen 10, que se titula Desaparición del vuelo MH370 con el comandante Juan Reyes. En este programa, Serats García entrevista al comandante Juan Reyes sobre la misteriosa desaparición del MH370 de Malaysia Airlines. Este avión que desapareció con más de 200 pasajeros y no se encontró absolutamente nada y sigue desaparecido y nadie sabe lo que pasó con el avión. Bueno, pues aquí se exponen unas teorías bastante interesantes sobre lo que pudo pasar con esta gente. Y además, pues estamos hablando que es un comandante con un montón de horas de vuelo y que además es perito de accidentes e incidentes aéreos. No nos lo está diciendo cualquier persona, nos lo está diciendo alguien con mucha experiencia en ese campo. Y el podcast de Serats, Enigmas al Descubierto, tenéis que buscarlo en podcastmania.es, os registráis, os suscribís a su programa y escucháis esta entrevista de verdad porque es súper interesante y es que os va a dejar comiéndoos el tarro con este tema del caso del avión. Y encima parece que hay como un oscurantismo que no se quiere investigar el tema o como que se pasa de la historia, como que nos quieren ocultar algo. Volviendo al tema de los barcos, que es lo que personalmente me interesa, también me pasó un enlace sobre otro barco desaparecido misteriosamente que, he de decir, no conocía la historia. El Fausto, que cuentan las crónicas sobre este pequeño barco de pesca. Cuentan que el sábado 20 de julio, coincide el mes, del año 1968, un pesquero, este más pequeño, de 14 metros de longitud y una capacidad de arrastre de 18 toneladas, el Fausto, amarró en el embarcadero de Las Puntas, en el municipio herreño de la Frontera, donde descargó mercancías. Aquella misma noche, los 4 tripulantes zarparon alrededor de las 2 de la madrugada, ya del domingo, con rumbo al puerto de Tazacorte, en La Palma, pero el barco nunca llegó. Ante aquel retraso y encima coincidiendo con las condiciones meteorológicas que eran malísimas, tanto familiares como amigos de los tripulantes alertaron de su desaparición. Se inició una búsqueda con los servicios de rescate de la época, aviones que sobrevolaron la zona siguiendo la ruta del Fausto. Una de las hipótesis que se barajaban fue la posible avería del motor. Se amplió el ratio de búsqueda, pero el barco no aparecía por
por ninguna parte y sus tripulantes tampoco daban señales de vida por radio. Tras días de búsqueda, el 25 de julio, un barco mercante británico procedente de Sudamérica, el Duquesa, localizó el barco al oeste de La Palma y El Hierro, en una zona donde no se le buscaba. Según comunicó este buque británico, la tripulación se encontraba en muy buen estado y le suministraron víveres para que pudieran llegar a La Palma aquella misma tarde. Pero nuevamente el Fausto nunca llegó a puerto. A la mañana siguiente, el Mando Aéreo de Canarias reanudó la búsqueda con la participación de varios aviones que despegaron desde la base aérea de Gando, y la Marina ordenó la salida de varios buques que recorrieron meticulosamente la ruta tras su encuentro con el mercante británico La Duquesa. El 7 de agosto finalizó oficialmente la búsqueda, el rastreo de este barco desaparecido tan misteriosamente y de todos sus tripulantes. Podría haberse tratado de una posible fuga por parte de los tripulantes hacia Venezuela ante, la difícil situación que se vivía en el archipiélago en la época de la dictadura de Franco. Los expertos negaron esta teoría, ya que, el área de rastreo del Fausto había sido muy amplia y no les pudo dar tiempo a fugarse a Venezuela, los hubieran encontrado antes. 2 meses más tarde, el 9 de octubre de 1968, recordemos que estamos en ese año, otro buque italiano encontraron un barco abandonado cuya matrícula coincidía con la del pequeño pesquero de La Palma. En el interior, los tripulantes de este barco italiano se encontraron con un cadáver desnudo en la sala de máquinas y ni rastro del paradero de los otros 3 tripulantes. Así que remolcaron el barco hacia la costa de Venezuela. Pero nuevamente el Fausto nunca llegó a Venezuela. Casi 2 días más tarde, los italianos informaron de que este pesquero había vuelto a desaparecer. Sin una explicación, misteriosamente, todo apuntó a que el cabo que unía sendos buques partió, provocando esta nueva desaparición, tercera desaparición de este barco, del Fausto. A su llegada a puerto, el buque italiano entregó unas páginas arrancadas de una libreta que se habían encontrado junto al cadáver desnudo en la sala de máquinas. Y en ella se narraba el final de una historia que, junto al barco, también había desaparecido. ¿Qué contaba la historia? ¿Quién arrancó esas páginas? ¿Y por qué? El caso es que la desaparición de este pesquero ha dejado tantos interrogantes como la desaparición del Montrove. Son misterios del mar que te dejan pensando en por qué. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Por favor, que alguien me dé una explicación. En tierra de Mouras. Obviamente yo no creo que el Montrove o el Fausto, pero el Montrove, que es de lo que trata el programa, fuera abducido por los extraterrestres. Yo tengo mi teoría, y mi teoría se ciñe más a que yo creo que fue, y esto es mi opinión, cosa del Frente Polisario. Aunque haya pensado en lo del platillo volante de Cocoon, pero eso es otra historia, ¿no? Es porque me dio por pensar, y ya digo que pensar tiene peligro. El caso es que sí creo que pudo haber sido el Frente Polisario, porque era una época muy convulsa donde asaltaban y secuestraban buques, asesinaban a los tripulantes, probablemente secuestraron al Montrove, se llevaron el barco a puerto, asesinaron a toda la tripulación, los cuerpos igual hasta los enterraron en África, quién sabe, o
los vendieron como carne humana para consumir. Cualquier cosa pudo haber pasado para hacer desaparecer y borrar del mapa tanto al Montrove como a su tripulación, porque al barco también perfectamente lo pudieron hundir en el mar o modificarlo de tal manera de que fuera difícil el verificar que verdaderamente se trataba del Montrove. Y luego, qué curioso también ese incidente un año después con el patrullero Togomago y que el gobierno español rompe relaciones con el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática. Es posible que el CNI sepa algo sobre todo este asunto y que tenga documentación clasificada en donde esté reflejado lo que verdaderamente pasó con el Montrove y su tripulación. Pues igual sí, igual en su momento el gobierno lo quiso ocultar a la población, saber por qué, y bueno, lo que está claro es que es un misterio sin resolver, que quedan muchas interrogantes en el aire, que podemos pensar en mil y una teorías, que da igual, que nunca vamos a saber qué es lo que pasó con esta historia. No sé si la conocíais, si conocíais este caso, si conocíais el caso del Fausto, si conocéis algún otro caso similar, lo podéis dejar escrito en los comentarios del podcast, que me hace mucha ilusión que me escribáis comentarios y leeros, que plasméis vuestras impresiones y conocimientos, que me encanta aprender de todos vosotros. Y bueno, como dije en el anterior programa, este iba a ser el último de la primera temporada de En Tierra de Mouras. Me voy a tomar unos mesecillos de descanso, pero volveré en otoño con la segunda temporada, que espero que sea mejor que la primera. Ahora que parece que además esto empieza a tomar forma, estoy bastante ilusionada, así que gracias a todos y todas los que os suscribáis en este tiempo de ausencia, que sinceramente espero que me echéis mucho de menos. Se os quiere. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new stuff. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as me.